within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Durante su viaje a la Unión Soviética en 1963, Fidel Castro comprendió que los soviéticos lo habían engañado 2 veces, y no una, como pensaba, durante la crisis por la instalación de cohetes nucleares en Cuba. Castro estaba disgustado y se sentía humillado, porque la retirada de los cohetes fue decidida entre Nikita Khrushchev y John Kennedy sin tenerlo en cuenta. Pero en su larga gira por la Unión Soviética, preparada por Nikita para hacerlo sentir victorioso y limar las asperezas, comprendió que la traición de Moscú había sido mayor de lo que creía. La revelación fue hecha por la organización privada estadounidense Archivo de Seguridad Nacional, que difundió 8 documentos de los archivos estatales rusos, hasta ahora secretos, sobre el viaje de Fidel Castro a la Unión Soviética en abril y mayo de 1963. Los registros, publicados el 29 de abril de 2024, reflejan que Castro comprendió, solo entonces, que la motivación de Moscú para llevar armas nucleares a la isla no fue defenderla, como dijeron, sino presionar a Kennedy para lograr la salida de misiles estadounidenses de Europa. Según las transcripciones, Castro se enteró, durante aquella visita, que los acuerdos tenían un acápite secreto, cuando, aparentemente por error, Khrushchev leyó un cable del intercambio sostenido con Kennedy durante la crisis. Castro, sorprendido, le pidió entonces a Khrushchev que volviera a leer el párrafo sobre la salida de los cohetes de Turquía, pero el líder soviético no lo hizo. Otro registro, sobre una conferencia por el aniversario de la crisis del Caribe en 1992, recoge la versión cubana. En ese encuentro, Castro dijo que Khrushchev leyó, sin darse cuenta, un documento del intercambio secreto, que confirmó la utilización de Cuba como moneda de intercambio. Explicó que en ese momento los cubanos sintieron una gran indignación, porque nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en una especie de ficha de juego. Recordó que le pidió a Nikita leer nuevamente la parte sobre los misiles en Turquía, pero el líder soviético no lo hizo. Se rió con esa risa traviesa suya. Él se rió y eso fue todo, dijo Castro. Según su opinión, Khrushchev no repitió el cable porque era como sacar el tema de la soga en la casa de un hombre que fue ahorcado. Sin embargo, Castro se tragó la humillación y mantuvo su asociación con la Unión Soviética, el principal aliado en su lucha personal contra lo que llamaba el imperialismo estadounidense, como muestra otra revelación escalofriante de los documentos estatales rusos. Durante esa misma visita, según lo relatado por el Archivo de Seguridad Nacional, Nikita le mostró a Castro un misil balístico intercontinental R-16. Pero, el comandante en jefe cubano no se limitó a observar el cohete nuclear, sino que aprovechó la ocasión y puso su nombre en el misil, para que los imperialistas estadounidenses supieran que era un saludo de Cuba si alguna vez fuera usado. El hecho, anecdótico, es revelador, porque durante la crisis de los misiles Castro aconsejó a Nikita dar el primer golpe nuclear a Estados Unidos, pero el soviético no aceptó esa propuesta apocalíptica. Sin embargo, evidentemente mantuvo su idea de borrar a Estados Unidos del mapa, aunque en ese intento desapareciera también la isla, y probablemente se sintió satisfecho de que uno de los portadores del apocalipsis llevara su firma. Aunque los soviéticos no lo engañaron solo esas 2 veces, Castro siguió, hasta el final de sus días, aferrado a la idea de destruir a Estados Unidos. Los documentos de referencia se pueden leer, en inglés, en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional, una organización privada estadounidense, y versiones resumidas en español en el blog de CubaSite. Ambos links están en la descripción de este video. Si te interesa seguir conociendo más historias que no difunden los medios oficiales cubanos, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo nuestros videos y con tus likes.